Amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Yo soy Jaime Salazar Figueroa y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Mundo Sustentable. Durante la próxima hora, ya lo sabe usted, vamos a platicar sobre aquellas ideas, aquellas iniciativas en pro del medio ambiente, porque recuerde que invertir en sustentabilidad paga y paga muy bien, no hacerlo cuesta y cuesta muy caro. Hoy saludo en el estudio con mucho cariño, como siempre, a mi joven de experiencia, Charlie Mendoza. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Amigos, muy buenos días. Jaime, buenos días. Pues aquí, con el gusto de siempre de venir a platicar sobre sustentabilidad, sobre las novedades, los adelantos, las situaciones sustentables que podamos estar viviendo día a día. Pues sí, es un hecho, amigos, no nos podemos nosotros tampoco escapar de algún comentario sobre la pandemia del coronavirus, COVID-19, que estamos enfrentando. La verdad es que yo lo comenté la semana pasada, insisto, hay que atender a la información oficial, aquella que está basada en hechos científicos demostrables y de tal suerte que no corramos rumores, no compartamos información que lo único que genera es más incertidumbre entre la población. Es bien importante, en verdad, esto. Ahora, por otro lado, también tengo que decirlo, nuestro gobierno, en términos del gobierno federal, en términos de su actuación en el sector salud, no lo ha hecho bien y por lo tanto la población no le tenemos confianza a las indicaciones que nos están dando. Es lamentable, es una paradoja, es un hecho y sobre esa base, bueno, yo lo que les pido es, recuerden, tenemos información por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, pero también del gobierno internacional y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud este miércoles salió él, el etíope, salió a decir, por favor, aquellos países en donde todavía no tengan una crisis declarada, sigan las medidas de distanciamiento social, sigan las medidas de prevención, hagan la mayor cantidad de pruebas para tratar de evitar que el contagio se siga extendiendo. Y en ese sentido me parece que es bastante razonable que todos nosotros tomemos estas decisiones de autoprotegernos. Ante el tema del fatigamiento social, o fatiga social, ante el tema del impacto económico, yo puedo decirles que la salud es lo más importante. Sin salud no hay desarrollo económico, no hay empresas, no hay empleo, no hay nada. Así es que entonces vamos pues a poner el foco en lo más importante, que es cuidarnos todos, salir lo mejor librado de esta pandemia, evitar que nuestro sistema precario de salud, repito, nuestro sistema precario de salud, pues pueda soportar en todo caso la lluvia o la andanada de pacientes que en un momento dado sospechen de estar contagiados, para que de esta suerte, poco a poco nosotros como sociedad civil actuemos de una forma responsable, actuemos de una manera en la que nosotros mismos nos estamos protegiendo y consecuentemente le estamos dando sustentabilidad a nuestra vida, a nuestro país y a nuestras actividades. Recuerden que la sustentabilidad no solamente tiene que ver con cuestiones de ecología, tiene que ver con decisiones que deben de ser racionales, basadas en hechos, para que nosotros podamos seguir desempeñando nuestras actividades en el futuro con la misma o la menor cantidad de recursos posibles, o bien expandir nuestra actividad con una misma cantidad de recursos. Así es que yo los invito, amigos, a que sigan reflexionando sobre este tema, tomen las precauciones que usted estime conveniente. La información es vasta. Grupo Imagen, a través de esta plataforma de Sé Fuerte México, nos tiene perfectamente informados sobre los mitos, sobre las realidades, sobre la información que usted y yo y todo el mundo debemos de conocer para evitar que la pandemia se siga expandiendo. Charlie, esto me parece que si bien es de sentido común, como siempre decimos, el sentido común es el más escaso de los sentidos y vale la pena reflexionarlo, mi querido Carlos. Yo creo que sí, y yo creo que debemos de tomar una serie de acciones de sentido común y acciones que se han implementado en otros países y además acciones que también nos han indicado las autoridades de salud basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como no salir en medida de lo posible, o sea, realmente acabas de mencionar, mantener la sana distancia. Yo creo que es una de las acciones más efectivas y de lo que mejor resultado ha dado en otros países. Tomar vitamina C, pero natural, o sea, no atiborrarnos de medicamentos con vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, sino consumir alimentos como la guayaba, la naranja, limón, que nos ayudan a que nuestro organismo asimile vitamina C. La otra, mantener la distancia, lavarnos las manos intensamente. Lo mismo, usar el gel antibacterial. Estos dos aspectos son muy, muy importantes, porque me van a decir, bueno, okay, ¿cómo es que usar gel antibacterial si no es una bacteria, es un virus? Pero resulta que
el virus, la partícula, la proteína, está recubierto de una capa de grasita, tiene como una grasita recubriendo lo que es con lo que se adhiere y con lo que se va multiplicando y se va caminando y se va propagando en las superficies. Entonces, al atacarlo con el gel antibacterial que contiene un alcohol entre el 60 y el 80%, que es lo recomendable, eso sí, fijémonos bien que ese gel contenga entre el 60 y el 80% de alcohol, de concentración de alcohol, elimina esa grasa de la bacteria y entonces la bacteria muere. Lo mismo sucede con los jabones. Los jabones están hechos para combatir las grasas. Entonces, al quitar la grasa de la bacteria también le ayuda a morir. Obviamente, virus, ¿no? Al virus, perdón. También taparnos al estornudar. Este virus es un airborne transportation que se conoce en las literaturas de bioseguridad y de biocontención, o sea que está transmitido por el aire. Entonces, el virus se transmite fácilmente a través de los sistemas de aire acondicionado. Cuando estornudamos, cuando hablamos, también estamos expulsando gotitas de saliva. Entonces, taparnos la boca adecuadamente cuando estornudamos y cuando tosemos. Limpiar las superficies. Estas gotitas caen en superficies y entonces esas superficies hay que limpiarlas adecuadamente con ciertos químicos que nos van a ayudar a combatir el virus. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado con la limpieza. No hay que mezclar. El cloro es un excelente elemento que puede matar virus en un 99.99% de los virus que existen. Puede con el virus del VIH, o sea, con una cantidad de virus los desaparece prácticamente, pero hay que tener mucho cuidado con el cloro. El cloro puede ser nuestro gran aliado, pero al mismo tiempo puede ser un peligro. No hay que mezclar el cloro con otras sustancias, hay que usarlo en pocas cantidades, gotitas disuelto en agua para limpiar las superficies. Pero cuidado, al mezclar el cloro con el vinagre, se puede hacer una mezcla que produce gas cloro y entonces resulta peligroso. Tampoco mezclar el cloro con el amoníaco. La otra cosa es no mezclar el cloro con el gel antibacterial, también nos puede generar problemas. Yo ya me estoy enredando con tanta recomendación, Charly. La verdad es que lo que quiero destacar también es bien importante y muchas gracias por recordarnos a todos estas grandes sugerencias. Miren, todo lo que ha dicho Carlos, todo lo que ya sabemos por parte del sector salud, todo lo que ya sabemos en general por parte de los científicos es que paradójicamente las medidas de prevención son muy sencillas. Lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, evitar tener distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si usted presenta síntomas, se siente mal, bueno, pues muévase efectivamente al médico para evitar o descartar que usted está contagiado. Así de paradójico es, así de sencillo y así de complicado. Tenemos que volvernos disciplinados. Ya sé, nos cuesta mucho trabajo ser disciplinados. Los jóvenes, como lo decía Toño hace rato, se sienten invencibles. A mí no me va a dar el coronavirus y más con esa cultura del mexicano. Así es que, de verdad, no lo vamos a cansar porque estamos saturados de información de la pandemia. Ya no queremos seguir escuchando esto. Vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar a nuestro invitado esta mañana, que me parece además muy importante lo que nos tiene que platicar el día de hoy en términos de la salud de las redes de las ciudades inteligentes. Él es Humberto Olivo, él es el Managing Partner de Volpi Ventures, que es un fondo de inversión privado en Texas. Y bueno, pues también es vicepresidente ejecutivo de vinculación internacional del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables. El tema que nos ocupa el día de hoy con él es la vinculación internacional de ciudades inteligentes, los retos y las oportunidades. Así es que nos da mucho gusto saludarte hasta Austin, Texas. Humberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Humberto? Buenos días. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por estar presente desde Texas, en donde, bueno, pues sabemos que también están enfrentando el tema de la pandemia. Pero el tema nuestro, Humberto, es esta, digamos, vinculación internacional de ciudades inteligentes, retos y oportunidades. Ya hemos platicado en 2 programas anteriores cómo definimos a las ciudades inteligentes, qué son las ciudades inteligentes. Y en ese sentido, la primera pregunta, Humberto, es
¿cuántas ciudades inteligentes tenemos a nivel internacional que pudiéramos ya calificar? Recordemos que en México, según el IMSS, tenemos 2, que son Tequila y Cozumel. Y en ese sentido, te pregunto, insisto, Humberto, ¿cuántas hay a nivel internacional? Pues muy buena pregunta, Jaime. Fíjate que uno de los temas importantes es precisamente la definición de una ciudad inteligente, ¿no? Creo que no existe una ciudad inteligente en su totalidad, no es un fin, sino pues un viaje, ¿no? De las ciudades, porque puedes definir a una ciudad inteligente como empezó a definirse por su tecnología, por su conectividad, pero realmente una ciudad pues la hacen los ciudadanos, ¿no? Y una ciudad va a ser tan inteligente como lo inteligente sean sus ciudadanos, ¿no? Entonces, puedes tener una ciudad muy conectada, muy tecnológica, pero si no tienes, por ejemplo, democracia o no tienes participación de la sociedad civil, pues difícilmente podrías hablar de una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, yo más que hablar de un número de cuántas ciudades hay, pensaría en qué iniciativas están generando las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Porque al final el objetivo de una ciudad inteligente es pues generarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puedes hablar es una gama infinita de posibilidades, como la gama de ciudades que hay en el mundo, en donde tienes, por ejemplo, ciudades que están apostándole mucho al tema cultural y de creatividad, ¿no? Y tienes la red de ciudades creativas y culturales en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde están ciudades pequeñas, medianas y grandes. Tienes la red de ciudades, por ejemplo, de alcaldes de ciudades, ¿no? Tienes redes de ciudades, por ejemplo, empujando el tema de cambio climático, ¿no? Como el C40 y el C40, que es pues una de las redes más grandes de ciudades o digamos con mayor peso, ¿no? En el mundo, que fundó Michael Bloomberg, y en donde pues su objetivo es precisamente atacar los problemas de cambio climático, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo diría que más bien lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué ciudades sí realmente están tomando iniciativas para mejorar la calidad de vida en las ciudades, ¿no? Correcto, Humberto. La verdad es que tienes razón. Es difícil determinar, ¿no?, si una ciudad es como tal inteligente y más en el mundo. Me gusta el planteamiento que señalas en términos de que esto es un viaje. Es decir, son una serie de medidas que van acompañando la vida social en las grandes concentraciones urbanas para que nosotros podamos determinar si es inteligente o no, en términos del confort y de la satisfacción de los habitantes, Charlie. Qué importante, ¿no? Así es, así es. Y a mí me llama mucho la atención y me gustaría que Humberto nos profundizara un poquito más en el tema de la creatividad. O sea, porque yo creo que es algo bien importante. O sea, ¿qué vamos a impulsar, qué vamos a innovar en estas ciudades para que se empiecen a volver sustentables? Humberto, claro. ¿Qué es esa creatividad? Mira, ese es un tema bien interesante y creo que, por ejemplo, en el tema de industria, las industrias creativas, pues, los últimos años han tenido un crecimiento exponencial por muchas razones, ¿no? Por una parte, la tecnología, y podemos hablar de, por ejemplo, las megatendencias, ¿no? Cada vez somos más urbanos, pero la tecnología, pues, ha ido creciendo, pero sobre todo la adopción de la tecnología. Entonces, la tecnología ha sido una herramienta muy importante para el tema creativo, y pues la creatividad se genera, igual que la innovación, en lugares con mayor densidad, ¿no? Y pues lugares con mayor densidad, que mejor que las ciudades. Entonces, la innovación y la creatividad pues van de la mano de un entorno urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es ciudades que están tomando el papel que tenía generalmente el Estado, la nación, ¿no? Estamos viendo un cambio muy fuerte del poder, digamos, de los países hacia las ciudades, ¿no? Y esto pues también se deriva
de fracasos de modelos o de envejecimiento de modelos como el multilateralismo, en donde pues lo vimos el año pasado, ¿no? Tienes organismos como las Naciones Unidas, el fracaso rotundo que tuvo la COP25 en Madrid de cambio climático. Entonces, las ciudades están empezando a tomar como que las riendas de los grandes problemas como son cambio climático, inequidad, los temas de salud, lo decía Jaime al principio del programa, ¿no? Creo que las ciudades han respondido mucho mejor, más rápido y con más transparencia que los gobiernos federales, ¿no? Eso lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, y en el caso de México, pues es obvio, ¿no? Que las ciudades están respondiendo mucho más rápido que el gobierno central. Entonces, las ciudades definitivamente están teniendo un papel mucho más importante, están teniendo mucho más peso, y incluso hablar de relaciones o de redes de ciudades en el mundo, pues está el tema de la diplomacia de ciudades, ¿no? La diplomacia no es limitada únicamente a la relación entre países, a la federación. Sino estás viendo cada vez más la diplomacia entre ciudades, ¿no? Entre Nueva York y Londres, entre la Ciudad de México y París, ¿no? Ciudades que tienen temas comunes. Perdón, y en donde no se están esperando a ver qué hace el gobierno federal o los organismos multilaterales, sino están generando sus propias redes como el C40, el 100 Resilient Cities, ¿no? Que también están empujando el tema de cambio climático. Gracias, Humberto. Perdón, tenemos que irnos a un corte. Regresamos con este verdaderamente importante tema. Vamos y volvemos, si son tan amables. Claro. Ecotips con Eric Larios. El plástico marino que tiran en el mar afecta nuestra salud, bienestar, la pesca y la actividad turística. Por eso, nosotros los niños aplaudimos la eliminación de todos los desechos plásticos en el medio ambiente y especialmente en el océano. Muchas gracias a Eric Larios por este ecotip que, como saben ustedes, amigos, siempre es presentado por Castel, la mejor empresa para pisos cerámicos, muebles para baños, regaderas, llaves, y ahora con su planta aquí en el estado de Guanajuato, lista para surtir con calidad internacional y diseño de vanguardia a todas las necesidades que usted pueda tener en la construcción de su casa, remodelación, de su oficina o de su espacio. Castel, la mejor empresa, repito, para estos temas. Muchas gracias. Visite la página castel.com.mx o el Facebook en Castel México. Bueno, muy bien. Humberto Olivo, vicepresidente ejecutivo de vinculación internacional del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables. Bueno, estábamos con los temas de las diplomacias que tú nos apuntabas muy bien, en donde las ciudades están ganándole el terreno a los gobiernos federales, a los gobiernos centrales, en términos de actuación, de protocolos, de toma de decisiones, de programas y de reacción. ¿Esto podrías encuadrarlo dentro de lo que sería una ciudad inteligente? Sí, claro, Jaime. Mira, uno de los temas, y hay un libro muy bueno que se llama The Naked Diplomat, ¿no? De Tom Fletcher, que era un diplomático inglés, que te habla de cómo al tener las ciudades más fuerza y ser actores más importantes a nivel internacional, y ahí están incluidas las ciudades inteligentes, ¿no? Como platicamos, pues la diplomacia de las ciudades se vuelve cada vez más importante, ¿no? Y entonces tienes también así como se habla de que está casi muerto el multilateralismo, pues también la pregunta sería qué tan muerta está la diplomacia como la conocemos, ¿no? Y tienes cambios bien interesantes en ciudades que tienen a sus embajadores de la ciudad tratando de crear esas redes y esas relaciones con otras ciudades. E incluso tienes, por ejemplo, cambios interesantes como lo ha hecho Austria y Dinamarca con sus embajadores, lo que le llaman los tech ambassadors, ¿no? Embajadores del país, pero únicamente para representar ese país con las empresas tecnológicas, ¿no? Con Google, con Microsoft, con Facebook, y tienen la embajada en Silicon Valley, ¿no? Entonces, empieza a cambiar toda la estructura de poder a nivel mundial, porque, pues, ¿quién tiene más peso, no? Google o, por ejemplo, un país como Argentina.
pues tiene mucho más peso. Google vale mucho más, si lo tomaras como un país, como Producto Nacional Bruto, el market cap de Google, que lo que vale Argentina, ¿no? Entonces estamos viendo todos esos cambios derivados de las ciudades, ¿no? Entonces la diplomacia está cambiando, las ciudades están creando esas redes internacionales para temas de sustentabilidad, para temas de creatividad, para temas culturales, para temas, por ejemplo, de salud, ¿no? Está el Healthy Cities Network, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que han tenido un papel bastante importante ahora en estos temas del coronavirus, y en donde ya las ciudades están empezando a generar sus propias redes con ciudades afines en todo el mundo, ¿no? Y con la tecnología, pues eso te ayuda a hacer esas relaciones mucho más fáciles, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un cambio bien importante en poderes y en paradigmas tradicionales, y pues ahí las ciudades inteligentes, pues mientras mejores redes tengas y mejores conexiones tengas, pues también te ayudará a ser más inteligente como ciudad, ¿no? Humberto, déjame preguntarte lo siguiente. En términos de estas conexiones y estos desarrollos y estos liderazgos que toman las ciudades, me queda claro que los políticos no siempre están volcados al tema de la sustentabilidad. Pareciera que ese es un tema, por lo menos en México, ¿no? Pero bueno, y en otros países. Ese es un tema que de pronto siempre se queda hasta el final. Y tú me dices, o nos dices ahora, que uno de los principales motivos de esta vinculación internacional a nivel de embajadores de ciudades es para generar o intercambiar conceptos y programas de sustentabilidad. ¿Esto por qué pasa? ¿Porque la ciudadanía cada vez lo demanda más? ¿Las organizaciones civiles se organizan más? ¿Los organismos intermedios? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se da este fenómeno tan interesante? Pues mira, yo creo que porque al final la ciudad o los políticos de las ciudades, el alcalde o los funcionarios de la ciudad, pues están mucho más cercanos a la realidad del día a día, ¿no? Un presidente o un secretario, lo hemos visto en México, están perdidos con una realidad que es abrumadora, ¿no? Pero si tú eres el alcalde de una ciudad y todos los días te encuentras a tu vecino, que es uno de los que viven en esa ciudad, y te está reclamando por el agua o por la contaminación o por no recoger la basura, pues es un tema que está muy cerca de los liderazgos de las ciudades, ¿no? Entonces, yo diría que los políticos o los líderes de las ciudades son mucho más ágiles, mucho más cercanos a la realidad y necesitan generar resultados, ¿no? O sea, los ciudadanos no se esperan 6 años para pedirle nuevamente al alcalde que dé resultados, ¿no? Se lo están pidiendo diario. Entonces, creo que es muy diferente el liderazgo en una ciudad cercana a la realidad que un liderazgo a 10,000 metros de altura. Y eso, si te das cuenta, es un tema también de otro paradigma que está muy quebrado, que es el tema de la confianza. O sea, la confianza a nivel mundial está destrozada, ¿no? Entonces, ya el líder de una ciudad, pues tiene que generar esa confianza, tiene que generar resultados rápidos y está muy cerca de los ciudadanos. Entonces, creo que ese ha sido uno de los detonantes para buscar soluciones, buscar mentes afines en el mundo, en donde puedas aprender o compartir soluciones a los problemas que tienen todas las ciudades, ¿no? Las ciudades son todas muy diferentes, pero los problemas que tienen las ciudades son muy comunes, ¿no? El tema de contaminación, el tema de basura, el tema de seguridad. Humberto, todas las ciudades tienen de una u otra forma esos mismos problemas. Estoy de acuerdo contigo. Nos tenemos que ir a un corte, pero perdóname que te interrumpa. Vamos a seguir platicando, por supuesto, por muchos más temas, pero por lo pronto, amigos, no se despeguen. Esto es Mundo Sustentable. Vamos y volvemos. Amigos, estamos de regreso en Mundo Sustentable y mi querido Charlie, ya tenemos la primavera encima, ya se sienten los climas cálidos a lo largo y ancho de la República Mexicana y justamente toma más relevancia el tip que nos tienes que mencionar. Así es, y nos preguntamos ¿qué es el enfriamiento de alimentos? El enfriado implica remover el calor del campo de nuestras hortalizas y para ello existen distintos métodos. La efectividad del enfriamiento dependerá de cuestiones como el tiempo, temperatura, circulación de aire y acomodo de los productos en tarimas, entre otros factores. En Bond de México somos expertos en la fabricación de equipos para la refrigeración comercial e industrial.
Contribuimos a la conservación de los alimentos desde que estos son cosechados y hasta que llegan hasta nuestra mesa. www.bohn.com.mx BOHN o llamar al call center 55 50 00 51 05. Ahí tienen ustedes los tips del frío, gracias a nuestros amigos de Bohn, que como siempre están muy preocupados por su salud. Cuéntanos, mi querido Charlie, seguimos con la entrevista con nuestro querido entrevistado, que es Humberto Olivo, Managing Partner de Volpi Ventures. Así es, y fíjate que reflexionábamos durante el corte que en nuestro país tenemos 2.457 municipios, lo cual quiere decir que tenemos 2.457 ciudades cabeceras de municipio, de las cuales analizábamos que nada más 2 ciudades se han vuelto o han tratado de ser inteligentes. Humberto, ¿qué pasará con las otras 2.455 ciudades que podemos volver inteligentes y cómo las vinculamos internacionalmente? Muy buena pregunta. Mira, uno de los objetivos cuando se creó el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes es precisamente poder ser ese puente en un momento de paredes, ¿no?, de muros, ser ese puente entre las ciudades mexicanas y diferentes ciudades de todo el mundo, ¿no?, dependiendo de la vocación de cada ciudad. Entonces tienes, como tú bien decías al principio del programa, ciudades como Tequila, ¿no?, que es una ciudad pues muy pequeña, pero donde su vocación, aparte de, por supuesto, la producción de tequila, pues es la vocación turística, ¿no? Entonces, Tequila ha hecho esfuerzos muy interesantes usando la tecnología para hacer la experiencia del turista mucho más interesante y mucho más amable, ¿no? Entonces, lo que está generando el instituto es acercarse a las ciudades de diferentes tamaños, buscar cuál es la vocación de esa ciudad y ver cómo podemos ligarlas a diferentes ciudades en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las industrias creativas, ¿no? Tienes en Europa la red de ciudades culturales y creativas, que son 190 ciudades de toda Europa, chiquitas, medianas y grandes. Y ahí la idea pues es vincular a aquellas ciudades mexicanas, que yo te diría que son prácticamente todas, por la cultura tan rica que tiene México, y vincularlas a aquellas ciudades que tengan, por ejemplo, festivales o museos similares, ¿no? Todo el tema también de creatividad tecnológica, ¿no? El tema de gaming. Pues tienes iniciativas muy interesantes en México. Hay un festival que está creciendo de manera importante que se llama Pixelatl, que se hace en Cuernavaca todos los años. Y tienes festivales similares, por ejemplo, en Helsinki o en Tallinn, en Estonia, ¿no? Entonces, la idea es vincular a esas ciudades y que puedan potenciar la capacidad que tienen, cultural y creativamente hablando, con esas otras ciudades similares en el mundo, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes. Y el 2020, bueno, el inicio de la década que pues nos ha pegado bastante fuerte, nunca pensamos que fuera a ser este inicio, pero digamos el segundo semestre del 2020 hay un programa muy fuerte del instituto para empezar a generar esas vinculaciones entre las diversas ciudades de México con ciudades sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Eso es un tema interesante. Yo sé, Humberto, que en tu desempeño, de alguna manera tú fuiste o eres una especie de embajador o embajador de los industriales de México ante la República o la península escandinava, ¿no? Para no limitarme. Y en ese sentido, pues todas esas experiencias de Noruega, Finlandia, Suecia, son espectaculares y muchas de ellas están basadas en el más escaso de los sentidos, que es el sentido común. ¿Cómo lograr, pues, que ese conocimiento, esa decisión y esos programas que tienen allá, podamos transmitirlos a estos 2.455 municipios que todavía no vemos con claridad hacia dónde van? Mira, yo creo que una de las claves, por ejemplo, el éxito de esos países, ¿no? Hablas de los escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, incluso algunos de los bálticos, es la participación de la ciudadanía, ¿no? De la sociedad.
Entonces, creo que en la medida que la sociedad mexicana participe más en todo tipo de iniciativas, llámale el tema de sustentabilidad, por ejemplo. Tenemos en México está la Agenda 2030 que se está implementando desde la Presidencia de la República, pero pues sigue estando muy arriba, ¿no? Tiene que ser la sociedad civil quien empiece a empujarla desde abajo, ¿no? Entonces, el éxito que han tenido esos países es la participación ciudadana, y yo creo que parte de nuestro trabajo en México es generar esa capacidad de la sociedad para estar mucho más involucrados en todos estos temas, ¿no? En el tema de salud, como ahora lo estamos viendo, y que no sean nada más temas desastrosos, ¿no? Sino el tema de creatividad, en el tema de sustentabilidad, que es bien importante, porque si no, pues se queda, como decíamos, a 10,000 pies de altura, sin que pueda permear o sin acciones concretas que generen cambios, ¿no? Entonces el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. Muy bien, y fíjate que, como siempre, eso es lo más complicado, Charlie, cuando se apela a la sociedad civil, es el cómo, ¿no? Yo soy sociedad civil, son las asociaciones, son las cámaras, son las iglesias. ¿Quién es la sociedad civil? Y en ese sentido es la primera persona del singular, ¿no, Charlie? Efectivamente, yo. Y lo hemos insistido, entonces sí eres tú. lo hemos insistido mucho en este programa, poner nuestro granito de arena, colaborar con esto, empujar, o sea, si la ciudadanía en general, y ya lo estamos viendo, ahorita la ciudadanía está tomando mejores acciones y mejores decisiones que las que están tomando los gobiernos. Entonces, sí se puede impulsar la sustentabilidad y hacer ciudades en donde podamos tener una calidad de vida mejor, empezando por nosotros mismos. Ya lo creo. Y la verdad es que me da mucho gusto compartirles, amigos, que Humberto, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, en conjunto con Exposiac, ya llevan desde el año pasado trabajando en programas de conferencias de altísimo nivel que nos permitan vincular la academia con la empresa, con los gobiernos, tendiente a esto, a generar creatividad, a revisar los temas de movilidad, cómo construimos reglamentos y demás, cómo dotamos de servicios, cómo hacemos, pues, tendemos a buscar una ciudad inteligente en donde podamos tener una convivencia mucho más sana, mucho más adecuada, que nos permita desarrollarnos a todos como ciudadanos. Humberto, la verdad es que estos son temas inacabables. Bueno, podemos estar todo el día. Y si quieres, nada más déjame un último punto que creo que es bien importante, es los jóvenes, ¿no? Exacto. Vimos desde hace un año una revolución brutal en temas de sustentabilidad y de cambio climático que detonó, no fue quien la empezó, la detonó Greta Thunberg en Suecia, y entonces necesitamos involucrar a los jóvenes en todos estos temas. Fíjate que sí, y más que involucrarlos es, en todo caso, apoyarlos, soportarlos y abrirles los canales, porque los jóvenes por naturaleza tienen ese ímpetu que nosotros, los adultos ya jóvenes de experiencia, se nos empieza a terminar, pero que efectivamente tenemos la capacidad de dejarlos subirse a la palestra, ponerle los reflectores y darles todos los apoyos, no ignorarlos. Espacios. Exacto, no ignorarlos miserablemente como lo hizo el presidente Trump, ¿no? En el caso de Greta, cuando decía que ella estaba equivocada. Pero bueno, tenemos que volver a hacer un corte, mi querido Humberto. La verdad es que el tema está interesantísimo. La vinculación internacional de ciudades inteligentes, los retos y oportunidades. Sí, tenemos muchos más retos, pero también yo creo que el siguiente bloque podremos concentrarnos un poco más en las oportunidades, que vale mucho la pena compartir con todo el auditorio. Por lo pronto, nos vamos a ir a un corte, pero permítame mandarle un fuerte abrazo a Liliana Ordaz, que nos escucha aquí en la Ciudad de México. Hoy es su cumpleaños. Lili, que tengas un gran día, que la pases muy bien en compañía de todos los tuyos. Y saludamos también a todos nuestros amigos en Zapopan, allá en Jalisco, que nos hacen el favor de escucharnos. Y por supuesto, estamos concentrados en temas de sustentabilidad, que no nada más es temas de pandemia, no nada más es temas de coronavirus, que ya nos tienen también hasta la coronilla. Es muy importante, pero creo que estamos sobreinformados. Así es que por lo pronto vamos a informarnos con un corte comercial y regresamos con más El Mundo Sustentable. Estamos de regreso, amigos, y déjenme decirles que Finder Switch to the Future hace de tu casa u oficina inteligente nunca fuera tan fácil y económico. Con Finder Jesly puedes automatizar las luces de tu hogar, crear escenarios para tu mayor confort, y con Jesly también puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más. Para más información, entra al sitio www.findernet.com.
finder.com. Y bueno, pues aprovecha todas estas maravillas de Finder Jesly. Y por supuesto, cortesía de Finder, vamos a escuchar la sección Salvando el Planeta con Elías Larios. Salvando al Planeta con Elías Larios. ¿Sabes cuán importantes son las abejas para los seres humanos? Ellas son indispensables para la polinización de las plantas. Su principal trabajo es lograr la reproducción de cualquier tipo de semillas y frutas, el cual es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Interesante, ¿verdad? Y esto no es todo. De cada 10 cosas que comemos, al menos 5 han tenido acción directa de las abejas en un 80%. Esto quiere decir que sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay comida. Y sin comida, ¿qué te imaginas que pueda pasar? Por lo menos el mundo sería muy distinto al que conocemos ahora. La desaparición de las abejas va en aumento. El avance de la industria y del uso de tóxicos son solo algunas de las razones por las que contamos con menos de estos pequeños insectos en el planeta. La próxima vez que una abeja zumbe a tu alrededor, recuerda que si desaparecen, al mundo le quedarían tan solo 4 años de vida. Y esto no lo digo yo, sino uno de los físicos más importantes de la historia, Albert Einstein. Apuesto a que no pensabas que estos bichitos tan pequeños fueran tan importantes para nosotros, ¿verdad? Protejamos juntos a las abejas. Pon tu granito de arena. Estás escuchando Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Continuamos. Muchas gracias, Elías Larios, como siempre, con temas que nos hacen reflexionar y nos desvelan, ¿no? Esa ceguera que tenemos, mi querido Charlie. Sí, caray, esto de las abejas lo hemos venido observando desde hace algunos años y la verdad sí es preocupante que nosotros estemos destruyendo nuestro hábitat. Bueno, Entonces, somos pues, el peor predador de este planeta. Así es. Seguimos con la entrevista, mi Charlie. Pues seguimos con Humberto Olivo y la verdad con un tema muy, muy interesante. Humberto, la parte de los municipios, habíamos platicado de los 2.457 municipios, ¿le alcanza a un presidente municipal 3 años para hacer una labor en pro de una ciudad inteligente, de una infraestructura sustentable, o necesitamos buscar ahora sí que la reelección como nos lo acaban de hacer hace unos días en la Cámara de Diputados? Bien hecho, no como nos lo acaban de hacer, no, algo bien hecho, bien pensado. Pero la verdad, o sea, que tenga continuidad. ¿Cómo podemos ver este aspecto desde el punto de vista de las ciudades inteligentes? Pues mira, yo vería, en el caso de México, si lo tengo entendido bien, que pues el alcalde o el presidente municipal tiene la posibilidad de reelegirse 3 años más, ¿no? Entonces ya estás hablando de no esos 3 que realmente eran muy cortos, sino ya puedes pensar en un mediano plazo de 6 años, ¿no? Pero vuelvo al tema en donde creo que la sociedad es la clave, ¿no? El gobierno no es más que una herramienta para poder implementar todos estos temas, ¿no? Quienes son y van a generar a las ciudades como mejores espacios para vivir o ciudades inteligentes, no es el gobierno, son los ciudadanos, ¿no? Y la iniciativa privada y la sociedad civil. Entonces, creo que ese mito de que el gobierno es el que va a proveer y a generar riqueza, eso es un fatal error, ¿no? Y en México se ha vivido muchos años. Quienes generan riqueza son las empresas, quienes generan las iniciativas deben de ser los ciudadanos y retomar el poder que le corresponde a los ciudadanos, no al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en la medida en que la sociedad se involucre más y retome su poder como sociedad, vamos a poder tener mejores espacios en las ciudades, ¿no? No significa que el gobierno no funcione necesariamente, pero tiene que ser más que nada un facilitador para los ciudadanos, ¿no?
Fíjate, ese es un cambio de paradigma muy importante, Humberto, porque también es verdad, nosotros como sociedad dejamos que los problemas y todo lo atienda el gobierno, ¿no? Esa vieja broma que Charlie y un servidor, por el perfil de edad que tenemos, decíamos que te mantenga el gobierno, ¿no? Y ahora resulta Claro. que sí nos está manteniendo el gobierno, por cierto, pero bueno, es otra historia. A mí todavía no. Esa es otra. Todavía no. Pues ya pide tu pensión, pero bueno. Ya estoy en edad, ¿verdad? En ese sentido, Humberto, con este cambio de paradigma, ¿quiénes, cómo, cuándo? Es decir, yo sé que el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes tiene muchos acercamientos con las universidades en el país y a nivel internacional para involucrar a los jóvenes, pero ¿qué más podríamos sugerirle al auditorio para que esto pueda tener un cauce? Porque se oye muy romántico decir que es la sociedad civil la que tiene que retomar el poder, pero ¿cómo? ¿Cómo te lo imaginas? Sí, yo creo que ahí, te digo, la gran ventaja que tenemos en estos tiempos es la tecnología, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, el poder que tienen las redes sociales, cómo las redes sociales están cambiando incluso el concepto de democracia, ¿no? Para bien y para mal. Lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, como todo el tema de Cambridge Analytica y Facebook fue un escándalo, pero también tienes la parte positiva, en donde la voz de un ciudadano pues se amplifica muchísimo a través de las redes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la tecnología como herramienta bien utilizada, pues le da mucha fuerza a la ciudadanía, a la iniciativa privada y a la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues sí tenemos que involucrarnos mucho más, pero ya tenemos las herramientas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita volviendo al tema de la pandemia, ¿no? En el pasado, pues los gobiernos podían cerrarte la información y no había información. Ahorita ves que en algunos lugares quieren cerrarte información o hay poca transparencia y la ciudadanía empuja y revienta esos silos o cotos, ¿no? De poca transparencia. Entonces yo creo que tenemos las herramientas como sociedad para poder impulsar esos temas a nivel local, que a nivel local es donde se van a poder cambiar las cosas, ¿no? No se van a cambiar desde un escritorio en Washington o en la Ciudad de México, ¿no? Sino los cambios se generan a nivel local. Y en ese sentido, pues creo que vivimos en unos tiempos donde la tecnología pues es una herramienta que puede ser muy positiva. Bueno, pues Humberto Olivo, Managing Partner de Volpi Ventures, fondo de inversión privado en Texas y vicepresidente ejecutivo de vinculación internacional del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables. Dinos, por favor, cuál es tu reflexión final, cómo te despides esta mañana y, por favor, muy importante, danos tus medios de contacto para que el público pueda seguir en una comunicación constante contigo. Claro. Mira, pues yo me quedaría con la importancia que tiene el ciudadano, el individuo, para poder cambiar las cosas en este momento, ¿no? Y que tenemos las herramientas, ¿no? La tecnología para lograr que las voces sean oídas, ¿no? Creo que la gente en el gobierno que no entienda eso, pues no va a durar mucho tiempo en el gobierno, ¿no? Entonces, ese sería uno. El otro es abrir los espacios para los jóvenes, que son una fuerza brutal. Y pues la vinculación, yo te diría que en México se están haciendo cosas muy interesantes a nivel local. Lo estamos viendo en ciudades como nuevamente Tequila, como Puebla, a nivel del sector privado, como Guadalajara. Y creo que en la medida que el sector privado se crea que tiene esa fuerza, las cosas van a poder mejorar de manera importante. Te dejo mi correo, es holivo, con B chica, @valleyfund.com, es B chica ALY, y fund, de fondo en inglés, FUND, valleyfund.com. Lo repetimos, por favor, holivo. B chica ALY, Valley, y luego FUND, valleyfund.com.
Bueno, pues Humberto Olivo, de verdad siempre es un deleite platicar contigo de estos temas que son de gran oportunidad para México. Tenemos mucho que pudiéramos nosotros generar de beneficio para todos los ciudadanos. Si, como bien dices, le damos espacio a los jóvenes, los vinculamos, usamos la tecnología y privilegiamos al individuo en la acción, en el sector local, sobre los escritorios burocráticos en los poderes centrales a nivel federal. Muchas gracias, Humberto, y estaremos, por supuesto, en comunicación y seguiremos. Muchas gracias, Jaime, y nuevamente pues creo que vale la pena mencionar nada más Exposiac, que van a tener en octubre y que va a tener pues un programa muy fuerte con estos temas y con temas internacionales también, que creo que va a ser también un detonante importante para México. Por supuesto, señor. Muchísimas gracias, Humberto. Feliz fin de semana y seguiremos en Gracias, contacto. Jaime. Gracias. Bueno, mi Charlie, pues la verdad es que grandes oportunidades en estos temas, en estos conceptos de ciudades inteligentes para reflexionar y revisar cómo nos organizamos como sociedad y cómo estamos funcionando. Y definitivamente recalcar esa primera persona que mencionaste. O sea, somos nosotros los que tenemos en nuestras manos el poder del cambio, el poder de decisión, el poder tener una mejor calidad de vida, no más para dejarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, también para disfrutarla a nosotros, ¿por qué no? Claro, es la primera persona del singular. Es yo. Bueno, en este caso es Charlie. Pero bueno, también. La verdad es que sí, así es. Vamos pues comprometiéndonos con nosotros mismos. Vamos a aprovechar y disfrutar lo que tenemos, como bien lo dice Carlos Mendoza, y también comprometámonos con nuestros hijos, las generaciones futuras, para tratar de dejarles un ambiente en donde pueda haber una sana convivencia, una explosión de la creatividad y que en su caso, bueno, pues todos tengamos una mejor calidad de vida, que es lo que a final de cuentas todos pretendemos. Ya nos vamos, mi Charlie. Pues sí, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con más sustentabilidad. Sí, por supuesto. Y la invitación, ¿no, Carlos? Otra vez, las medidas mínimas necesarias. Lavarnos las manos, usar el gel antibacterial, taparnos la boca a la hora de estornudar y de toser. Yo creo que son de las básicas y las más importantes. Correcto. Muy bien, Charlie. Vamos a escuchar el Ecotip a cargo de Eric Larios y regresamos para despedir el programa. Ecotips con Eric Larios. Cuando compres una bebida, no uses vasos de plástico ni popotes. No los necesitas. Solo usa vasos de vidrio. Muchas gracias, Eric. Como siempre, también reflexionando sobre temas bien importantes. Estos ecotips pareciera que no tienen mucho, pero tienen gran contenido de información para reflexionar cómo nosotros tenemos el día a día. Bueno, amigos, ya nos vamos, no sin antes agradecerle a Andrea Rosales. Muchas gracias, Andy, como siempre, nuestra productora de lujo, a Eduardo González en la operación, gracias, Milalo, José Antonio Bautista y Gwendolina Aaron Cámaras, gracias a los dos. Y bueno, pues a Héctor Norman en la coordinación de información, Charlie Mendoza, gracias. Mi querido Beto Larios, un fuerte abrazo, esperamos pues verte pronto la próxima semana. Y bueno, yo le invito a que se quede ya en esta estación. Sigue ya Paco Alonso, Vanguardia Deportiva está lista. Entérese de todo lo que no va a haber en deportes este fin de semana, ¿no? Esto es algo que nunca, no podía quedármelo guardado, mi Paco, ¿no? Entérese todo lo que no va a haber en deportes este fin de semana. Y qué mejor que hacerlo con Paco Alonso, que estará conectado, por supuesto, con el Conde de Zaguayo, balnearios circunvecinos y otros reinos aledaños. Gracias, yo soy Jaime Salazar Figueroa, le agradezco el favor de su atención, lo invito para que nos sintonice la próxima semana a las 9 de la mañana, como todos los sábados. Hasta entonces, le deseo un buen fin de semana.